Hola amigos, bienvenidos a Pesca en Australia. ¿Se han dado cuenta que entre pescadores nos contamos historias que rayan en lo fantástico? Capturas arriba de los 7 kilos que pelean por horas en lugares secretos que solamente ellos conocen. Bueno, hoy día les traigo una de esas historias, pero a diferencia del resto, esta es 100% verdadera y además tengo pruebas en foto y en video para contarles acerca de ese día en que logré capturar un verdadero monstruo de río. La historia de esta captura comienza poco después del final de una jornada de pesca. Me encontraba junto a mi hermana retornando a través del río, haciéndonos paso entre el agua y el bosque, cuando al momento de agacharme para pasar debajo de un helecho, vi algo con mi visión periférica. Cuando pude poner toda mi atención en ese movimiento, me encontré con esto. Tuve que abrir y cerrar mis ojos varias veces para poder creer lo que tenía al frente de mí. Yo en Chile había capturado camarones de río, pero este animal era algo completamente diferente. Rápidamente me di cuenta que este animal aún no me había visto y que si quería capturarlo iba a tener que ser extremadamente cuidadoso. Sobre todo cuando pude ver el tamaño de sus dos enormes pinzas que seguro podían quebrar o cortar uno de mis dedos. Sin embargo, pronto iba a entender que era momento de actuar, luego de que una de sus sensibles antenas hiciera contacto con mi red y la alertara de mi presencia. Luego de ser descubierto, sabía que contaba con unos pocos segundos antes de que este inmenso camarón buscara refugio de vuelta en su madriguera. Rápidamente lo encerré con mi red de pesca, sin todavía saber bien cómo iba a tomarlo sin caer presa de sus poderosas pinzas. Con mi corazón latiendo a 1000 por hora, recordé que todos estos animales tienen un talón de Aquiles. Si se les toma por la zona de la cola y el tórax, la articulación no le permite a la pinza llegar a esa zona, por lo que estaría seguro. Fue así como pude levantarlo con mi mano y darme cuenta del peso y fuerza de este maravilloso animal. A medida que me iba familiarizando con el tamaño, colores, texturas y movimientos de este verdadero monstruo de río, mi mente comenzaba a llenarse de preguntas. La primera de ellas era qué iba a hacer ahora con esta impresionante captura. Honestamente, lo primero que pensé fue en cocinarlo. Pero el hambre podía esperar. Antes tenía que saber qué animal era esta misteriosa criatura. Para mi sorpresa, descubrí que Australia tiene más de 100 especies distintas de camarón de río, incluyendo el más pequeño y el más grande del mundo. Lo que estaba sosteniendo en mi mano era un bello ejemplar de camarón espinoso de Gippsland, descubierto en 1912 y una de las especies de camarón de río más grandes de Australia. La vida para un camarón espinoso de Gippsland no es nada de sencilla, debido a que su distribución es muy pequeña y crece tan solo 6 milímetros anualmente, por lo que le toma entre 13 a 15 años alcanzar la talla adulta. Cuando logra alcanzar su talla final, no posee depredadores naturales y solo debe temerle al hombre. En ese momento comencé a reflexionar. Y pensé en todos los días y noches que este maravilloso ejemplar escapó del peligro, cazó, se alimentó, creció y desarrolló buscándose un lugar arriba de la cadena alimenticia. No podía permitir que ambiciones personales o mis ganas de ponerlo a hervir en una olla terminaran con la vida de una criatura que merecía toda mi admiración y respeto. Luego de liberarlo y verlo lentamente perderse en las aguas que lo vieron nacer, no pude evitar pensar que los únicos monstruos del río muchas veces somos nosotros, los hombres.